Todo comenzó el día que mi padre falleció. Recuerdo mirar por la ventana de mi apartamento en Valencia, observando cómo la lluvia golpeaba suavemente el cristal, formando pequeños riachuelos que descendían hasta desaparecer. El timbre del teléfono me sacó de mis pensamientos. Era mi hermano Carlos. «Papá se ha ido, Lucía», dijo con voz entrecortada. «Acaba de llamar la enfermera del hospital». Sentí que el mundo se detenía. Aunque sabíamos que estaba enfermo, nunca estás realmente preparado para ese momento. 3 días después, toda la familia se reunió en el pequeño cementerio de Benimaclet, el barrio donde crecimos. Mi madre, con su rostro pálido y demacrado, sostenía un pañuelo que apenas usaba. Siempre fue una mujer fuerte, incluso en los momentos más difíciles. A su lado estaba Carlos, mi hermano mayor, quien vivía en Madrid y venía a Valencia solo en ocasiones especiales. También estaba Elena, mi hermana menor, con su esposo Jaime y sus 2 hijos pequeños, Mateo y Sofía. La ceremonia fue breve pero emotiva. El padre Martínez habló sobre la vida de mi padre, sobre su amor por la familia y su pasión por la carpintería, un oficio que heredó de mi abuelo y que practicó durante toda su vida en el pequeño taller que tenía en la parte trasera de nuestra casa familiar. Esa casa. Ese fue el principio del conflicto. 3 semanas después del funeral, el notario don Fernando Méndez nos citó en su despacho para la lectura del testamento. Estábamos todos, mi madre, Carlos, Elena y yo. El notario, un hombre mayor con gafas pequeñas y redondas, nos miró a todos antes de comenzar a leer. Yo, Antonio García Martínez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi último testamento. Las palabras fluyeron, pero yo apenas podía concentrarme. Mi mente vagaba entre recuerdos de infancia, de mi padre enseñándome a montar en bicicleta en la plaza del ayuntamiento, o llevándome a comer horchata en Alboraya los domingos por la tarde. Fue la voz de Carlos la que me trajo de vuelta a la realidad. ¿Cómo que la casa es para Lucía? ¿Y nosotros qué? Su voz sonaba indignada, casi agresiva. Me di cuenta de que me había perdido la parte más importante del testamento. Miré al notario, confundida. Don Fernando aclaró su garganta. Como acabo de leer, el señor García deja la casa familiar de la calle Serranos a su hija Lucía, con la condición de que su esposa, Dolores, pueda vivir allí hasta el final de sus días. A Carlos le deja el taller de carpintería y sus herramientas. A Elena le deja una suma de dinero equivalente al valor estimado de 1/3 de la propiedad. El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Mi madre miraba al suelo, como si ya supiera lo que iba a pasar. Carlos se puso de pie, su rostro enrojecido por la rabia. Esto es injusto. La casa vale mucho más que ese maldito taller. ¿Por qué Lucía siempre fue la favorita? Carlos, por favor, intenté calmarlo. Yo no sabía nada de esto. Mentira, gritó. Siempre supiste manipular a papá. Te quedaste en Valencia, mientras yo me fui a Madrid a buscar una vida mejor. ¿Y así es como se me recompensa? ¿Con un taller viejo y unas herramientas oxidadas? Elena, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, intervino. Vamos a calmarnos todos. Estoy segura de que papá tenía sus razones. ¿Tú también la defiendes? Carlos se volvió hacia ella. Claro, como a ti te toca una buena suma de dinero. Basta ya, mi madre habló por primera vez, su voz firme a pesar de su dolor. Vuestro padre tomó estas decisiones después de pensarlo mucho. Respetad su voluntad. Pero Carlos no estaba dispuesto a ceder. Se acercó a mí, señalándome con el dedo. Esto no quedará así, Lucía. Voy a impugnar el testamento. Esa casa nos pertenece a todos. Salió del despacho dando un portazo. Elena me miró con tristeza antes de seguirlo. Mi madre y yo nos quedamos solas con el notario, quien parecía acostumbrado a este tipo de situaciones. Lo siento mucho, dijo don Fernando, guardando los papeles. Desafortunadamente, es común que los testamentos generen conflictos familiares. Mi madre asintió lentamente. Antonio sabía que esto pasaría. Por eso dudó tanto tiempo antes de decidir. ¿Por qué me dejó la casa a mí?, pregunté,
todavía desconcertada. Mi madre tomó mi mano. Porque fuiste la única que se quedó. La única que lo visitaba todos los días cuando estaba enfermo. La única que se preocupaba realmente por él, no solo por lo que pudiera dejar. Salimos del despacho en silencio. Afuera, el sol de Valencia brillaba con fuerza, ajeno a nuestros problemas. Mi madre decidió volver sola a casa, necesitaba tiempo para procesar todo lo ocurrido. Yo me quedé caminando por el centro de la ciudad, pasando por el mercado central donde compraba con mi padre cuando era niña, sintiendo que algo se había roto para siempre en nuestra familia. Esa noche, recibí la primera de muchas llamadas hostiles de Carlos. Me acusó de haber manipulado a mi padre en sus últimos días, de haberme aprovechado de su debilidad para quedarme con la casa. Sus palabras me dolieron profundamente, pero intenté mantener la calma. Carlos, yo no sabía nada del testamento. Si quieres, podemos hablar, buscar una solución que nos parezca justa a todos. La única solución justa es que vendamos la casa y repartamos el dinero en partes iguales, respondió con frialdad. Pero mamá vive ahí, necesita su hogar. Mamá puede vivir conmigo en Madrid o con Elena. No uses a mamá como excusa. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo cómo el peso de la herencia de mi padre se convertía en una carga que amenazaba con destruir nuestra familia. No era solo una casa, era el símbolo de nuestra infancia, de nuestros recuerdos compartidos. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo podía el amor convertirse tan rápidamente en resentimiento y avaricia? Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Carlos cumplió su amenaza y contrató a un abogado para impugnar el testamento. Recibí una notificación oficial que me citaba a una mediación familiar. Elena intentaba mantenerse neutral, pero podía notar que también se sentía herida por la decisión de nuestro padre. Una tarde, mientras revisaba viejas fotografías en el salón de la casa familiar, mi madre se sentó junto a mí. Sus manos, ahora más arrugadas y frágiles, sostenían una taza de té de manzanilla. Tu padre guardaba algo para ti, dijo en voz baja. Me pidió que te lo entregara cuando todo esto pasara, pero creo que lo necesitas ahora. Se levantó lentamente y fue hasta el pequeño secreter de madera que mi padre había fabricado para su aniversario de bodas. Del cajón superior sacó un sobre amarillento. Es una carta que escribió cuando supo que la enfermedad era terminal. Con manos temblorosas, abrí el sobre. La letra de mi padre, normalmente firme y clara, mostraba signos de debilidad. Querida Lucía, comenzaba. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy con vosotros. Sé que mi decisión sobre la casa causará problemas. Carlos siempre ha sido impulsivo, y Elena, aunque más tranquila, también puede sentirse herida. Pero debes entender que no se trata de favoritismos. Tú has sido quien ha cuidado de tu madre y de mí durante estos años difíciles. La casa no es solo un edificio o una propiedad, es el corazón de nuestra familia. Te la dejo a ti porque sé que la conservarás, que mantendrás vivo ese corazón. Carlos venderá el taller cuando le convenga, y el dinero de Elena desaparecerá con el tiempo, pero la casa debe permanecer en la familia. Ese es mi deseo. Perdóname por el peso que pongo sobre tus hombros, pero confío en que harás lo correcto. Te quiere, papá. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando terminé de leer. Mi madre me abrazó en silencio, compartiendo mi dolor y mi confusión. ¿Qué debo hacer, mamá?, pregunté entre sollozos. Lo que creas correcto, hija. Tu padre confiaba en ti, pero la decisión final es tuya. El día de la mediación llegó más pronto de lo que esperaba. Nos reunimos en un despacho en el centro de Valencia, cerca de la Plaza de la Reina. El mediador, un hombre de mediana edad llamado Joaquín Sáez, nos explicó el procedimiento con calma. Carlos estaba acompañado por su abogado, un hombre de traje oscuro y mirada penetrante. Elena vino sola, sentándose entre nosotros como simbolizando su posición neutral. Estamos aquí para intentar llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes, comenzó Joaquín. El objetivo es evitar un proceso judicial que sería costoso y doloroso para todos. Carlos tomó la palabra inmediatamente. Mi posición es clara.
La casa debe venderse y el dinero repartirse en 3 partes iguales. Es lo justo. ¿Y qué pasa con mamá?, pregunté. Papá quería que ella pudiera seguir viviendo allí. Mamá puede vivir conmigo, respondió Carlos con un tono que intentaba ser convincente. O podemos usar parte del dinero para alquilarle un pequeño apartamento. Mi madre, que había insistido en estar presente, negó con la cabeza. Yo no me muevo de mi casa, Carlos. Llevo 50 años viviendo allí, y es donde quiero morir. Mamá, sé razonable. Carlos se dirigió a ella con impaciencia. Esa casa es demasiado grande para ti sola. En Madrid estarías mejor atendida. No quiero estar mejor atendida, respondió mi madre con firmeza. Quiero estar en mi hogar, con mis vecinos, con mi rutina. No voy a irme a una ciudad que no conozco a mi edad. El ambiente se tensó. Elena finalmente intervino. ¿Y si buscamos otra solución? Lucía podría compensarnos de alguna manera por la casa. Me quedé pensando. La verdad es que no tenía dinero suficiente para comprar las partes de mis hermanos. Mi trabajo como profesora de instituto apenas me daba para vivir cómodamente. Podría hipotecar la casa, sugerí después de un momento. Y daros una parte. Eso no sería suficiente, el abogado de Carlos habló por primera vez. El valor de la propiedad en esa zona de Valencia ha aumentado considerablemente en los últimos años. Estamos hablando de una cantidad importante. La discusión continuó durante horas, sin llegar a ningún acuerdo. Carlos se mantenía inflexible, Elena intentaba proponer soluciones intermedias, y yo me sentía cada vez más atrapada. Al final, el mediador sugirió que nos tomáramos un tiempo para reflexionar y nos citó para una nueva sesión la semana siguiente. Salimos del despacho en silencio. En la calle, Carlos se acercó a mí mientras mi madre y Elena nos esperaban a unos metros. Siempre fuiste la favorita de papá, me dijo en voz baja, casi un susurro. Siempre conseguías lo que querías. Eso no es cierto, Carlos, respondí, sintiendo cómo la tristeza se mezclaba con la frustración. Yo solo estuve aquí cuando me necesitaban. Tú decidiste irte. ¿Ahora me culpas por buscar un futuro mejor? ¿Por no quedarme estancado en Valencia como tú? Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. No estoy estancada. Elegí quedarme porque amo esta ciudad, porque quería estar cerca de la familia. Pues ahora tienes lo que querías, ¿no? La casa, la herencia, pero te costará la familia. Se alejó hacia su coche sin despedirse. Elena se acercó y me puso una mano en el hombro. Dale tiempo, me dijo. Está dolido. Siempre ha sido así, lo sabes. ¿Y tú?, le pregunté. ¿También crees que manipulé a papá? Elena suspiró. No, Lucía. Sé que no lo hiciste. Pero también entiendo a Carlos. Todos queríamos esa casa, por razones diferentes. Para él es una cuestión de principios, de igualdad. Para mí, bueno, ahí crecimos todos. Tengo tantos recuerdos. Yo también, respondí. Por eso no quiero venderla. No es por el dinero. Lo sé. Pero tendremos que encontrar una solución, o esto nos destruirá a todos. Esa noche, no pude dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en la carta de mi padre, en sus razones para dejarme la casa. ¿Realmente valía la pena mantenerla si eso significaba perder a mi familia? ¿No era la familia más importante que cualquier propiedad? Al amanecer, tomé una decisión. Llamé a Elena temprano. He estado pensando, le dije. Quizás hay una solución que no hemos considerado. Te escucho, respondió, su voz aún adormilada. La casa es grande. Tiene 3 plantas. ¿Y si la dividimos en apartamentos independientes? Mamá podría quedarse en la planta baja, yo podría vivir en el primer piso, y el segundo podríamos convertirlo en 2 apartamentos pequeños, uno para ti cuando vengas a Valencia, y otro para Carlos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No es una mala idea, dijo finalmente Elena. Pero requeriría una inversión importante.
Podríamos usar parte del dinero que papá te dejó, y yo pondría mis ahorros. Carlos también tendría que contribuir si quiere su parte. No sé si Carlos aceptará, Lucía. Está muy dolido. Habla con él, por favor. Eres la única que puede hacerle entrar en razón. Elena prometió intentarlo. Pasaron 2 días sin noticias, hasta que recibí un mensaje suyo: Carlos quiere hablar contigo. Dice que tiene una propuesta alternativa. Decidimos encontrarnos en la cafetería El Siglo, uno de esos lugares tradicionales del centro de Valencia que han sobrevivido al paso del tiempo. Mi padre solía llevarnos allí los domingos después de misa para tomar chocolate con churros. Ver a Carlos sentado solo en una mesa del fondo me provocó una extraña mezcla de nostalgia y aprensión. Gracias por venir, dije, sentándome frente a él. Carlos asintió, sus ojos evitando los míos. Había perdido peso desde el funeral, y unas ojeras profundas marcaban su rostro. Por un momento, recordé al hermano que me defendía de los niños que se burlaban de mí en el colegio, al adolescente que me enseñó a conducir a escondidas de nuestros padres. Elena me contó tu idea, comenzó después de un silencio incómodo. Dividir la casa en apartamentos. Sí, pensé que podría ser una solución. Jugué nerviosamente con la cucharilla del café que acababan de servirme. Así nadie tendría que renunciar completamente a la casa. Lo he pensado mucho, Lucía, su voz sonaba cansada, pero más tranquila que en nuestros últimos encuentros. Y tengo otra propuesta. Sacó una carpeta de su maletín y la abrió sobre la mesa. Contenía planos, fotografías y documentos que no reconocí. ¿Recuerdas el terreno que papá compró en Bétera hace años? Ese donde siempre decía que construiría una casa de campo algún día. Asentí. Mi padre había comprado ese terreno con sus primeros ahorros, mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. A veces nos llevaba allí de picnic, hablando de la casa que nunca llegó a construir, distraído por las responsabilidades y los gastos de criar a 3 hijos. He hablado con un arquitecto, continuó Carlos. Podríamos construir allí una casa grande, con espacios independientes para cada uno. Mamá tendría su propio apartamento adaptado, sin escaleras ni barreras. Tú, Elena y yo tendríamos nuestros propios espacios. Y habría zonas comunes para cuando estemos todos juntos. Me quedé sorprendida. No era lo que esperaba. Pero, Carlos, eso costaría mucho dinero. He hecho números, dijo, mostrándome un presupuesto detallado. Si vendemos la casa de Valencia, que está en una zona muy cotizada, tendríamos más que suficiente para construir en Bétera y aún sobraría dinero para repartir. Pero mamá no quiere dejar la casa, ni Valencia. Carlos suspiró. Lo sé. Y esa es la parte difícil. Pero Bétera está a solo media hora de Valencia. ¿Podría seguir viendo a sus amigas, yendo a su mercado? Y piensa en la calidad de vida, aire puro, tranquilidad, un jardín donde Mateo y Sofía podrían jugar cuando vinieran de visita. Miré los planos con atención. La idea tenía sentido desde un punto de vista práctico. Pero significaba renunciar a la casa familiar, a los recuerdos, a la última voluntad de mi padre. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Y tenemos que hablar con mamá y Elena. Por supuesto. Pero antes de rechazarlo, piénsalo bien. Sería un nuevo comienzo para todos. Sin resentimientos, sin sensación de que alguien ganó y alguien perdió. Nos despedimos con un abrazo incómodo pero sincero. Por primera vez desde la muerte de mi padre, sentí que quizás había una salida a este laberinto de emociones y conflictos. Esa noche, mientras cenaba con mi madre en la cocina de la casa familiar, le conté la propuesta de Carlos. Esperaba rechazo inmediato, pero me sorprendió su reacción. Un nuevo comienzo, murmuró, mirando por la ventana hacia el pequeño patio trasero donde mi padre solía cuidar sus plantas de tomates. Tu padre siempre hablaba de ese terreno, ¿sabes? Era su sueño secreto para la jubilación. Pero tú siempre has dicho que no querías irte de esta casa. Mi madre sonrió con tristeza. Porque aquí está todo lo que ha sido mi vida con Antonio. Cada rincón me recuerda a él, a vosotros cuando erais pequeños.
Pero quizás eso es precisamente lo que me impide seguir adelante. Sus palabras me hicieron reflexionar. Quizás yo también me aferraba al pasado, a una versión idealizada de nuestra familia que ya no existía. ¿Crees que papá se enfadaría si vendiéramos la casa?, pregunté en voz baja. Tu padre quería que permaneciéramos unidos, Lucía. Eso era más importante para él que cualquier propiedad. Tomó mi mano entre las suyas. La casa nos ha dado muchas alegrías, pero también nos está separando. Quizás es hora de crear nuevos recuerdos en otro lugar. Organizamos una reunión familiar el domingo siguiente. Elena trajo a sus hijos, que llenaron la vieja casa de risas y carreras por el pasillo. Carlos vino con su arquitecto, un joven llamado Miguel, que explicó detalladamente el proyecto a todos. Mi madre escuchaba con atención, haciendo preguntas ocasionales sobre detalles prácticos. Cuando Miguel terminó su presentación, Carlos se puso de pie. Sé que esta decisión no es fácil para ninguno, dijo, mirándome especialmente a mí. Pero creo que es lo mejor para todos. Un nuevo comienzo, una nueva casa familiar donde podamos estar juntos sin resentimientos. Elena fue la primera en mostrar su apoyo. Me gusta la idea. Los niños tendrían espacio para jugar, y podríamos venir más a menudo. Todos me miraron. Sabían que la decisión final era técnicamente mía, ya que la casa estaba a mi nombre. Sentí el peso de la responsabilidad que mi padre había puesto sobre mis hombros. Tengo una condición, dije finalmente. Carlos se tensó visiblemente. ¿Cuál? Quiero conservar el taller de papá. Podríamos trasladarlo a Vétera, como un espacio común donde mantener vivo su legado. Donde los niños puedan aprender a trabajar la madera como él nos enseñó. La expresión de Carlos se suavizó. Me parece una idea excelente. Mi madre sonrió con lágrimas en los ojos. A tu padre le habría encantado eso. La tensión que había dominado nuestras vidas durante meses comenzó a disiparse. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el patio y los adultos compartíamos una paella cocinada por mi madre, sentí que algo sanaba dentro de nuestra familia. La venta de la casa y la construcción de la nueva en Vétera llevó casi un año. Hubo momentos difíciles, discusiones sobre detalles, dudas de última hora. El día que firmamos la venta de la casa familiar, todos lloramos. Mi madre pasó horas recorriendo cada habitación, despidiéndose silenciosamente. Yo guardé pequeños recuerdos, el pomo de la puerta de mi habitación, una baldosa decorativa del baño, la vieja maceta donde mi padre plantaba albahaca cada primavera. La mudanza a Vétera coincidió con el primer aniversario de la muerte de mi padre. Decidimos hacer una pequeña ceremonia en el jardín de la nueva casa. Carlos había construido un banco de madera usando las herramientas de papá, colocándolo bajo un naranjo que plantamos en su memoria. Esa noche, sentados todos juntos en la terraza común, bajo un cielo estrellado que nunca habríamos podido ver en la ciudad, mi madre sacó una botella de vino que mi padre había guardado para una ocasión especial. Antonio siempre decía que las familias son como los árboles, dijo mientras Carlos servía el vino en las copas. Pueden doblarse con el viento, pero si las raíces son fuertes, nunca se rompen. Levantamos nuestras copas en un brindis silencioso. Las heridas no habían desaparecido completamente, pero estábamos aprendiendo a convivir con ellas, a transformar el dolor en algo nuevo y esperanzador. La casa de Vétera no era la casa familiar que mi padre me había dejado en herencia. Era algo diferente, algo que habíamos creado juntos a partir de la crisis. No era perfecta, pero era nuestra. Y en cierto modo, creo que era exactamente lo que mi padre habría querido para nosotros. Los primeros meses en la casa de Vétera fueron como un experimento de convivencia. Aunque cada uno tenía su propio espacio, compartíamos más de lo que habíamos compartido en años. Mi madre florecía en su nuevo entorno. Plantó un pequeño huerto, adoptó un gato callejero al que llamó Canela y comenzó a hacer mermeladas con las naranjas de nuestro árbol. A sus 72 años, parecía haber rejuvenecido. Carlos venía los fines de semana desde Madrid. Al principio, sus visitas eran breves y algo tensas. Todavía había heridas por sanar. Pero poco a poco, fue quedándose más tiempo. Empezó a trabajar en el taller que habíamos recreado en una de las dependencias exteriores,
usando las herramientas de papá para construir juguetes de madera para Mateo y Sofía. Una tarde de sábado, lo encontré allí, lijando una pequeña caja de música. El olor a madera recién cortada me transportó a mi infancia, a las tardes pasadas observando a mi padre trabajar mientras me contaba historias. «Te pareces mucho a él cuando trabajas», le dije, apoyándome en el marco de la puerta. Carlos levantó la vista, sorprendido. «¿Tú crees?» «La forma en que frunces el ceño cuando te concentras. Es exactamente igual». Sonrió, dejando a un lado la lija. «A veces, cuando estoy aquí, siento que está conmigo, guiando mis manos». Me acerqué y toqué la pequeña caja. «¿Es para Sofía?» «Sí. Cumple 6 años la semana que viene. Estoy intentando terminarla a tiempo». Nos quedamos en silencio unos segundos, un silencio cómodo, no como los tensos silencios que habían plagado nuestras conversaciones durante el último año. «Sabes», dijo finalmente, «nunca te pedí perdón por cómo me comporté después de la muerte de papá». «No hace falta, Carlos. Todos estábamos dolidos». «No, si hace falta». Dejó la caja en el banco de trabajo y me miró directamente. «Fui injusto contigo. Estaba tan obsesionado con lo que creía que era justo que no vi lo que realmente importaba». «¿Y qué era?» «Que siguiéramos siendo una familia. Que mamá estuviera bien. Que honráramos la memoria de papá de alguna manera». Hizo un gesto abarcando el taller. «Y creo que lo estamos consiguiendo, ¿no?». Asentí, con un nudo en la garganta. Aquella noche, cenamos todos juntos en la terraza. Elena había preparado una paella, Carlos había traído vino de una bodega que había descubierto cerca, y mi madre había hecho su famoso flan de naranja para el postre. Bajo las estrellas, con las voces de los niños jugando en el jardín, sentí que finalmente habíamos encontrado paz. Pero la vida nunca es tan sencilla, y los nuevos comienzos a menudo traen consigo nuevos desafíos. En nuestro caso, llegó en forma de una carta del Ayuntamiento de Bétera. La recibí un martes por la mañana, cuando estaba sola en casa. El sobreoficial contenía una notificación que hizo que mi corazón se acelerara. Parte de nuestro terreno estaba afectado por un plan de ampliación de la carretera comarcal. El ayuntamiento necesitaba expropiar una franja de tierra que incluía la zona donde habíamos construido el taller y parte del jardín. Llamé inmediatamente a Carlos, quien prometió venir ese mismo día desde Madrid. Elena también se unió a nosotros esa tarde, dejando a los niños con una vecina. Nos reunimos en la cocina, con la carta extendida sobre la mesa. ¿Pueden hacer esto?, preguntó Elena, después de leer el documento por tercera vez. Legalmente, sí, respondió Carlos. Es una expropiación por causa de utilidad pública. Nos indemnizarán, pero no podemos negarnos. ¿Y el taller? Mi voz sonaba más aguda de lo normal. No podemos perderlo, Carlos. Es lo único que nos queda de papá. Mi madre, que había permanecido en silencio hasta ese momento, puso una mano sobre mi hombro. Encontraremos una solución, Lucía. Siempre lo hacemos. Carlos pasó la noche haciendo llamadas, hablando con abogados y funcionarios del ayuntamiento. A la mañana siguiente, nos presentó varias opciones. Podemos trasladar el taller a otra parte del terreno, dijo, extendiendo un plano sobre la mesa del desayuno. Será costoso y complicado, pero es posible. ¿Y el dinero de la indemnización será suficiente?, preguntó Elena. No lo sabemos aún. Dependerá de la valoración que hagan. También podríamos impugnar el plan, sugerí. Buscar alguna alternativa para el trazado de la carretera. Carlos negó con la cabeza. Ya pregunté. El trazado está decidido desde hace años, simplemente no habían comenzado las obras. Papá debió saberlo cuando compró el terreno, o quizás se decidió después y no se enteró. Pasamos los días siguientes en un estado de ansiedad constante. La posibilidad de perder el taller, ese espacio que habíamos recreado con tanto cariño, me atormentaba. Era como si estuviéramos perdiendo a mi padre por segunda vez. Una tarde, mientras revisaba viejos documentos buscando algo que pudiera ayudarnos, encontré una carpeta amarillenta que no había visto antes.
contenía papeles relacionados con la compra del terreno de Vétera. Entre ellos, había una carta dirigida a mi padre por el anterior propietario, fechada 30 años atrás. Estimado señor García, comenzaba. Siguiendo nuestra conversación sobre la parcela de Vétera, debo informarle que, como ya le comenté, existe un proyecto de ampliación de la carretera que afectaría a una parte del terreno. Sin embargo, como también le expliqué, la zona más alta, aquella junto al Pinar, quedaría intacta y es perfecta para la construcción de una vivienda. Mi padre lo sabía. Siempre lo supo. Compró el terreno consciente de que una parte sería expropiada eventualmente. Seguí leyendo los documentos y encontré planos antiguos donde mi padre había dibujado a mano una casa. Estaba situada exactamente en la zona alta, lejos de donde ahora teníamos el taller. Llamé a Carlos esa misma noche y le conté mi descubrimiento. Papá tenía planes para esta casa desde hace 30 años, le dije, emocionada. Dibujó planos, Carlos. Y sabía lo de la carretera. ¿Estás segura? Su voz sonaba incrédula. Completamente. Tengo los documentos frente a mí. ¿Y por qué no nos dijo nada cuando propuse construir aquí? Me quedé pensando. Quizás porque ya no estaba, Carlos. O quizás porque quería que descubriéramos esto por nosotros mismos, como una especie de lección final. Suena como algo que haría papá, respondió después de un largo silencio. Siempre una enseñanza oculta, siempre un plan a largo plazo. Elena vino al día siguiente para ver los documentos. Los tres nos sentamos en el salón, extendiendo los viejos planos sobre la mesa de centro. Eran dibujos detallados, hechos a mano con el cuidado meticuloso que caracterizaba a mi padre. La casa que había imaginado era diferente a la que habíamos construido, más pequeña pero también más integrada en el entorno, con grandes ventanales orientados hacia el bosque de pinos. Es preciosa, dijo Elena, pasando los dedos sobre las líneas desvaídas del papel. ¿Crees que deberíamos haber construido así? No lo sé, respondí sinceramente. Pero ahora tenemos la oportunidad de recuperar al menos parte de su visión. Carlos asintió, pensativo. Podríamos trasladar el taller allí, a la zona alta. Integrarlo mejor en el paisaje, como él habría querido. Mi madre se unió a nosotros, observando los planos con una sonrisa melancólica. Antonio siempre tuvo un plan para todo, dijo suavemente. Incluso para después de irse. Aquella noche, sentados en el porche bajo un cielo estrellado, los cuatro levantamos nuestras copas en un brindis silencioso. Por mi padre, por su previsión, por la forma en que seguía guiándonos incluso en su ausencia. Por los desafíos que nos habían unido en lugar de separarnos. A veces pienso, dijo mi madre en voz baja, que todo esto fue planeado de alguna manera. Que Antonio sabía exactamente lo que pasaría y cómo reaccionaríamos cada uno. ¿Crees que nos manipuló desde el más allá?, preguntó Carlos con una sonrisa. No, no manipular, respondió ella. Enseñar. Como siempre hizo. La reconstrucción del taller en la zona alta del terreno se convirtió en nuestro proyecto familiar. Carlos diseñó un edificio que combinaba elementos de los planos originales de mi padre con las necesidades actuales. Elena se encargó de gestionar los permisos y la burocracia. Yo supervisaba la obra junto con mi madre, quien sorprendentemente tenía ideas muy claras sobre cómo debía ser el espacio. Las obras comenzaron en primavera. El dinero de la indemnización por la expropiación resultó ser más generoso de lo que esperábamos, lo que nos permitió no solo reconstruir el taller sino también mejorar algunos aspectos de la casa principal. Durante esos meses, Carlos empezó a venir a Vétera casi todas las semanas, quedándose a menudo de lunes a jueves para supervisar los trabajos antes de volver a Madrid. Un día, mientras revisábamos juntos los avances de la obra, me confesó algo inesperado. He pedido un traslado a Valencia, dijo, como quien comenta el tiempo. Me lo han concedido. Me quedé mirándolo, sorprendida. ¿Te vienes a vivir aquí? ¿Definitivamente? Asintió, con cierta timidez poco habitual en él. Madrid nunca fue realmente mi hogar, Lucía. Me fui porque necesitaba demostrarme algo a mí mismo, supongo. Pero estos meses, viniendo tan a menudo, me he dado cuenta de lo mucho que echo de menos esto.
La familia, la tierra, incluso el olor de los naranjos. Lo abracé fuertemente, sin palabras para expresar lo que sentía. Algo se había sanado completamente en ese momento, una herida antigua que quizás venía de mucho antes de la muerte de nuestro padre. El nuevo taller quedó terminado a finales de verano. Era un espacio luminoso, con grandes ventanales que daban al bosque de pinos, tal como mi padre había imaginado. Trasladamos todas sus herramientas, ordenándolas meticulosamente, tal como él las tenía. Carlos construyó una nueva mesa de trabajo, usando maderas nobles que había ido guardando durante años. En la pared principal, colgamos una antigua fotografía de mi padre, tomada en su taller original de Valencia. Sonreía a la cámara, rodeado de virutas de madera, con un taladro en la mano. La inauguración del taller fue casi una fiesta. Elena trajo a los niños, Carlos preparó una paella en el jardín, y varios vecinos de Bétera se unieron a la celebración. Mi madre estaba radiante, moviéndose entre los invitados con una energía que no le veía desde antes de la enfermedad de mi padre. Pero mientras observaba a todos celebrando, un pensamiento comenzó a inquietarme. La casa de Bétera había resuelto muchos problemas, había sanado heridas, había unido a la familia de nuevo. Pero también había otra realidad: yo seguía trabajando en Valencia, haciendo el trayecto cada día. Mi vida estaba dividida entre la ciudad y este rincón rural. Esa noche, después de que todos se marcharan, me quedé sola en el taller. La luz de la luna entraba por los ventanales, iluminando las herramientas de mi padre. Pasé los dedos por la superficie de la mesa, sintiendo la suavidad de la madera. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Era este el lugar donde debía estar? Las semanas siguientes, esa pregunta no dejó de resonar en mi mente. El instituto donde enseñaba me había ofrecido la jefatura del departamento de literatura, un puesto que siempre había ambicionado. Aceptarlo significaría más responsabilidades, más tiempo en Valencia, menos en Bétera. No había hablado con nadie sobre esto. Temía que cualquier mención de cambios en nuestra situación actual pudiera reabrir viejas heridas. Carlos acababa de instalarse definitivamente en la casa, Elena venía cada vez más a menudo con los niños, y mi madre parecía más feliz que nunca. ¿Quién era yo para alterar ese equilibrio? Una tarde de octubre, mientras corregía exámenes en mi habitación, mi madre entró con una bandeja de té y galletas. Se sentó en el borde de mi cama, observándome con esa mirada penetrante que siempre parecía leer mis pensamientos. «¿Algo te preocupa, Lucía?», dijo finalmente. No era una pregunta. Suspiré, dejando el bolígrafo sobre los papeles. Me han ofrecido la jefatura del departamento en el instituto. Eso es maravilloso, sonrió. Siempre has querido ese puesto. Sí, pero significaría pasar menos tiempo aquí. Mi madre asintió, pensativa. ¿Y eso te entristece? Me preocupa, corregí. Después de todo lo que hemos pasado para estar juntos de nuevo. No quiero ser yo quien se aleje. Oh, Lucía, mi madre tomó mi mano entre las suyas. Estar juntos no significa vivir pegados. Tu padre y yo siempre quisimos que voláis alto, que persiguierais vuestros sueños. Carlos encontró su camino de vuelta a casa por decisión propia, no porque nadie le obligara. Tú debes hacer lo mismo. ¿No te sentirías abandonada si paso menos tiempo aquí? Sonrió con ternura. Hija, después de tantos años criando a 3 niños, créeme que un poco de soledad a veces se agradece. Reí, sintiendo como parte de la tensión se disipaba. Además, continuó mi madre, la casa está llena ahora. Carlos está siempre por aquí, Elena viene casi todos los fines de semana con los niños. A veces incluso añoro un poco de paz. Esa conversación me dio mucho en qué pensar. Quizás había estado enfocando mal las cosas. La herencia de mi padre no era solo la casa, o el taller, o cualquier propiedad material. Era la familia que habíamos reconstruido, las relaciones que habíamos sanado. Y eso no dependía de cuántas horas pasáramos bajo el mismo techo. Cuando comuniqué mi decisión de aceptar el puesto en el instituto, la reacción de todos me sorprendió. Carlos sugirió inmediatamente convertir una de las dependencias anexas en un pequeño apartamento para que yo pudiera quedarme en Valencia durante la semana y venir a Bétera los fines de semana.
Elena ofreció quedarse con mamá más a menudo. Y mi madre, fiel a su estilo, simplemente dijo, ya era hora de que pensaras un poco en ti misma, Lucía. Mi nuevo papel en el instituto resultó ser tan desafiante como gratificante. Los primeros meses fueron agotadores, adaptándome a nuevas responsabilidades mientras mantenía mis clases. Pasaba la mayoría de las noches en mi antiguo apartamento de Valencia, el que nunca llegué a vender, y los viernes por la tarde conducía hasta Bétera, donde me esperaba mi otra vida. Fue durante ese periodo cuando conocí a Gabriel, el nuevo profesor de historia que se incorporó al instituto en enero. Era un hombre tranquilo, de sonrisa fácil y conversación interesante. Comenzamos tomando café en los descansos, luego compartiendo libros y recomendaciones musicales. Para la primavera, estábamos cenando juntos casi todas las noches. La primera vez que lo invité a Bétera fue para el cumpleaños de mi madre. Estaba nervioso, yo aún más. Presentarlo a mi familia era un paso importante, uno que no había dado en años. Pero todos lo recibieron con calidez, especialmente mi madre, quien pareció encantada con su conocimiento de historia local. Me gusta, me dijo más tarde, mientras lavábamos los platos juntas. Tiene los pies en la tierra, como tu padre. Es solo un amigo, mamá, protesté débilmente. Por supuesto, sonrió ella, con ese gesto que significaba que sabía más de lo que decía. Las visitas de Gabriel a Bétera se volvieron habituales. Encajaba sorprendentemente bien en nuestra dinámica familiar. Carlos y él descubrieron un interés compartido por el ciclismo de montaña y comenzaron a hacer rutas juntos los domingos por la mañana. Elena le consultaba sobre literatura histórica para sus hijos. Incluso se ofreció a ayudar en el taller, aprendiendo de Carlos algunas técnicas básicas de carpintería. Una noche, sentados en el porche después de cenar, Gabriel me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De qué? De todo esto. De cómo han resultado las cosas después de la herencia de tu padre. Miré hacia la casa, iluminada y cálida en la oscuridad. Dentro, mi madre jugaba a las cartas con los niños, mientras Carlos y Elena discutían amigablemente sobre alguna nimiedad. El perro que habíamos adoptado recientemente dormitaba a los pies de mi madre. No, respondí con sinceridad. Hubo momentos difíciles, dolor, confusión. Pero ahora, mirando todo lo que hemos construido juntos, no me arrepiento de nada. Gabriel asintió, pensativo. Es una familia hermosa, Lucía. Se nota que hay mucho amor. Lo hay, confirmé. Y también mucho aprendizaje. Creo que todos hemos crecido a través de este proceso. Tu padre estaría orgulloso, dijo, tomando mi mano. Sí, sonreí, sintiendo una profunda paz. Creo que lo estaría. Esa noche, mientras todos dormían, salí al jardín y me senté bajo el naranjo que habíamos plantado en memoria de mi padre. Las estrellas brillaban en el cielo despejado de Bétera, tan diferentes a las pocas que se podían ver desde Valencia. Gracias, papá, susurré. Por todo. Y aunque era imposible, podría jurar que sentí su mano sobre mi hombro, su presencia cálida y reconfortante, como cuando era niña y me consolaba después de una pesadilla. Han pasado casi 3 años desde que vendimos la casa familiar y construimos nuestro nuevo hogar en Bétera. La vida ha tomado ritmos que nunca hubiera imaginado. Mi relación con Gabriel se formalizó hace un año, cuando decidimos vivir juntos en mi apartamento de Valencia durante la semana y venir a Bétera los fines de semana. Carlos se ha establecido definitivamente aquí, transformando su carrera para poder trabajar remotamente. Elena y los niños siguen en su casa de Alicante, pero vienen tan a menudo que tienen un armario lleno de ropa permanentemente en su habitación. Mi madre, que ahora tiene 75 años, ha florecido de maneras inesperadas. Ha formado un pequeño grupo de lectura con vecinas de su edad, ha empezado a pintar acuarelas y, para sorpresa de todos, ha comenzado una modesta pero próspera venta de mermeladas caseras en el mercado local. Sus naranjas confitadas son especialmente solicitadas. Esta mañana, mientras tomábamos café en la terraza, me ha hecho una confesión que me ha dejado pensativa. He estado soñando con tu padre últimamente, ha dicho, con la mirada perdida entre los árboles. Sueños buenos, tranquilos. Está sentado en su taller, trabajando.
A veces me mira y sonríe, pero no dice nada. ¿Te asusta?, le he preguntado. Ha negado con la cabeza. Al contrario. Me reconforta. Es como si me estuviera diciendo que todo está bien, que todo ha salido como debía. Sus palabras me han acompañado durante el día, mientras ayudaba a Carlos a organizar la cena familiar que celebramos cada mes. Gabriel llegaría más tarde, había ido a recoger a Elena y los niños a la estación. El taller se ha convertido en un espacio casi sagrado para nosotros. Carlos pasa allí la mayor parte de sus mañanas, creando piezas que han empezado a venderse en tiendas de artesanía de Valencia. Los niños tienen prohibido entrar solos, pero a menudo se los ve observando desde la puerta, fascinados por el baile de herramientas y virutas. Esta tarde, mientras colocaba flores frescas en la mesa del comedor, Carlos ha entrado con una caja de madera en las manos. Era un trabajo precioso, de nogal pulido con incrustaciones de cerezo formando un patrón geométrico en la tapa. La terminé anoche, ha dicho, con un tono de tímido orgullo que me recordó a cuando éramos pequeños y mostraba sus dibujos a papá. Es preciosa, he respondido, pasando la mano por la superficie suave. ¿Para qué es? Es una caja de recuerdos. Para todos nosotros. La ha abierto, mostrándome el interior forrado de terciopelo rojo, dividido en pequeños compartimentos. Pensé que podríamos guardar aquí cosas de papá. Sus gafas, su reloj, las cartas que encontraste. Todo lo que queramos conservar. Me he emocionado tanto que no he podido hablar durante unos segundos. Cuando por fin he encontrado mi voz, he dicho, es el regalo perfecto, Carlos. A papá le habría encantado. Él ha sonreído, con esa nueva serenidad que ha ido ganando con los años. Sé que le habría gustado vernos así, unidos de nuevo. Me tomó tiempo entenderlo, pero ahora lo veo claro, esto era lo que él quería desde el principio. Durante la cena, la conversación ha fluido entre risas y anécdotas. Mateo, que ya tiene 9 años, ha contado con entusiasmo su primer día en el equipo de fútbol. Sofía, con 7, ha mostrado orgullosa un diente que se le ha caído esa mañana. Gabriel ha relatado una divertida confusión con un compañero nuevo en el instituto. Mi madre ha anunciado que su mermelada ha ganado el segundo premio en una feria local de productos artesanos. En medio de ese bullicio feliz, me he encontrado observando a todos con una extraña mezcla de gratitud y nostalgia. ¿Cómo habíamos pasado del dolor y la rabia que siguieron a la muerte de mi padre a esta armonía? El camino no había sido fácil ni directo. Hubo momentos en que pensé que nuestra familia estaba irremediablemente rota, que las heridas eran demasiado profundas para sanar. Después del postre, mientras los niños jugaban en el jardín y los adultos tomábamos café, Carlos ha sacado la caja que había hecho. La ha colocado en el centro de la mesa con cierta solemnidad. Quería mostraros esto, ha dicho. Es un proyecto que he estado pensando desde hace tiempo. Ha explicado su idea, crear un repositorio de recuerdos familiares, un lugar donde guardar pequeños tesoros que conservaran la memoria de mi padre y, eventualmente, la nuestra propia. Elena ha sido la primera en reaccionar. Ha subido a su habitación y ha bajado con una vieja regla de carpintero que papá le había regalado cuando era adolescente. Siempre la llevo conmigo cuando viajo, ha confesado. Es como tener un pedacito de él. Mi madre ha aportado el anillo de boda de mi padre, que había estado guardando en su joyero desde el funeral. Gabriel, sorprendiéndonos a todos, ha añadido un pequeño libro de poesía que mi padre le había recomendado a través de mí, cuando apenas nos conocíamos. Cuando ha llegado mi turno, me he levantado y he ido hasta el cajón de la cocina. De allí he sacado un sobre amarillento, el mismo que mi madre me había entregado hace 3 años, con la carta de mi padre. Nunca la he vuelto a leer desde entonces, he dicho, colocándola en la caja. Pero me gustaría que estuviera aquí, para que todos podamos leerla cuando lo necesitemos. Carlos ha cerrado la caja con cuidado y la ha colocado en la estantería del salón, junto a las fotografías familiares. Por un momento, todos hemos guardado silencio, contemplándola. Es curioso, ha dicho finalmente mi madre. Cuando Antonio decidió dejar la casa a Lucía, nunca imaginé que terminaríamos así, todos juntos en un lugar nuevo. ¿Te arrepientes?, ha preguntado Elena. Mi madre ha negado con firmeza. En absoluto.
Esta casa es más hogar que aquella, porque la hemos construido juntos, con amor. Más tarde, cuando todos se habían ido a dormir, me he quedado sola en el salón, mirando la caja de recuerdos. He pensado en todo lo ocurrido desde aquel día en el despacho del notario. En cómo el dolor había dado paso al resentimiento, el resentimiento a la negociación, y finalmente todo ello a una nueva forma de entendernos como familia. La herencia de mi padre, que en un principio parecía ser solo material, resultó ser mucho más. Nos legó una lección sobre la familia, sobre el perdón, sobre cómo construir algo nuevo de las cenizas de lo viejo. Y aunque el camino había sido difícil, el resultado había valido cada paso. Gabriel ha aparecido en el umbral de la puerta, soñoliento. ¿Vienes a dormir? En un momento, he respondido. Solo estaba pensando. Se ha acercado y me ha abrazado por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro. ¿En qué piensas? En lo afortunada que soy. En lo afortunados que somos todos. En ese momento, mirando hacia el jardín a través de la ventana, he visto el naranjo que plantamos en memoria de mi padre. Ha crecido fuerte y sano, dando sus primeros frutos el año pasado. Bajo su sombra, hemos compartido comidas, conversaciones, risas y algunas lágrimas. Es un árbol joven pero con raíces profundas, como la nueva vida que hemos construido. Tu padre estaría muy orgulloso, ha dicho Gabriel, como si leyera mis pensamientos. Lo sé, he respondido. Creo que, de alguna manera, todo esto era parte de su plan. Hemos apagado las luces y nos hemos dirigido a nuestra habitación. Mientras me preparaba para dormir, he pensado en algo que mi padre solía decir: la madera no se trabaja contra su beta, sino a su favor. Durante mucho tiempo, no entendí bien lo que quería decir. Ahora creo que se refería no solo a la carpintería, sino a la vida misma. No podemos forzar las cosas ni a las personas. Tenemos que entender su naturaleza, sus inclinaciones, y trabajar con ellas, no contra ellas. La herencia que nos dejó no fue solo material. Fue una invitación a descubrirnos de nuevo como familia, a reconstruir lo que se había roto, a encontrar nuestro propio camino hacia la reconciliación y el amor. Y en ese sentido, su legado sigue vivo, creciendo con cada día que pasamos juntos, con cada nuevo recuerdo que creamos. Mientras me dormía esa noche, con el sonido de la suave respiración de Gabriel a mi lado, he tenido la certeza de que, estuviera donde estuviese, mi padre estaría sonriendo, satisfecho de ver cómo su última y más importante lección había sido finalmente aprendida por todos nosotros.